Muy bien, bueno, vamos a ir iniciando entonces en atención a todas las personas que están ya por aquí. Bueno, esta charla del día de hoy es la primera charla de mayo y es una charla importante porque iniciamos con el tema de cáncer de pulmón. Vamos a ver que, bueno, el cáncer de pulmón lamentablemente es el cáncer que cobra más vidas, es el cáncer que se asocia con la mayor cantidad de muertes justamente por cáncer en el mundo. Y aunque, bueno, ciertamente está aumentando en los pacientes que no son fumadores, aún la mayor proporción de todos los tipos de cáncer de pulmón se debe al fumado. Entonces, esto, bueno, esto nos quiere decir que hay un enorme potencial de prevención y que, bueno, hay un espacio también para políticas públicas muy serias, ¿verdad? Que, bueno, por lo menos en nuestro país tenemos la fortuna de que se han venido implementando políticas que han tenido buenos resultados. En realidad, los estudios o las comparaciones con la OCDE demuestran que nuestro país en materia de políticas de control de tabaco no está tan rezagado, aunque bueno, siempre hay espacio para mejoras. Y bueno, el tema de diagnóstico temprano representa todo un reto porque pues es difícil que ocurra si no hay un programa de screening establecido. Entonces vamos a hablar sobre esto y bueno, como siempre tenemos que empezar por recordarles que tenemos un programa, ¿verdad? Esto es parte de un programa anual del programa de prevención y diagnóstico temprano de cáncer. Hoy estamos con la charla em, de cáncer de pulmón, la primera charla que es prevención y detección temprana, pero dentro del programa para comunidad científica, aunque bueno, claramente todo el mundo es bienvenido. Tenemos también pues la charla em, el 20 de mayo sobre nuevos enfoques terapéuticos. Bueno, como siempre empezamos con la epidemiología. La epidemiología del cáncer de pulmón vemos que tiene un patrón muy interesante porque la incidencia, que es lo que está aquí en azul, normalmente aquí refleja países de alto desarrollo, ¿verdad? Específicamente lo que ven aquí es el índice de desarrollo humano. Y pues esto básicamente es lo que se refleja abajo en rojo en la mortalidad. El resumen de esto está en la figura C, que es la figura de abajo. Básicamente lo que vemos es que en países con muy alto índice de desarrollo humano, incluso alto o medio, pues hay muchos casos de cáncer de pulmón. Interesantemente, en los países de desarrollo más bajo, claramente debe haber también un subregistro, pero los países con índice de desarrollo humano más bajo, pues tienen menores incidencias, aunque claramente vemos que la mortalidad es básicamente un reflejo de la incidencia, o sea, paciente que tiene cáncer de pulmón, paciente que muere, y esto es algo que sí no es, que no, que básicamente es distinto en los países de alto desarrollo. Veamos que en los países, por ejemplo, como Dinamarca, Estados Unidos, Reino Unido, aunque la incidencia es alta, la mortalidad pues es claramente más baja. Y ahora vamos a ver que esta mortalidad ha disminuido no necesariamente por la presencia del screening o del tamizaje, sino porque en cáncer de pulmón han mejorado muchísimo los manejos terapéuticos, pero también incluso los diagnósticos, ¿verdad? Con la incorporación de, por ejemplo, más recientemente PET-CT y a nivel de terapias moleculares también. Incluso el manejo quirúrgico ha mejorado muchísimo y pues más recientemente también el manejo radioterápico con la introducción de la radiocirugía. Bueno, ¿cuáles son los factores de riesgo en general del cáncer y cómo aterrizamos a cáncer de pulmón? Vean qué interesante que de todos los tipos de cáncer, el factor de riesgo más importante es el tabaco. Y después de ahí, bueno, vienen elementos ya conocidos como el alcohol, la dieta, sobrepeso, obesidad, pero aparece, sobre todo en hombres, un elemento A es para hombres y B es, perdón, y C es para mujeres. Aparece el elemento de la contaminación ambiental y esto es algo a lo que normalmente no le hemos puesto atención. Y ahora vamos a ver que precisamente los casos de cáncer de pulmón que no se asocian a fumado, y que ocurren particularmente en mujeres, se están asociando cada vez más a factores
del ambiente como la contaminación. Entonces, ¿cuáles son esos factores de riesgo específicamente importantes para cáncer de pulmón? Bueno, pues obviamente el fumado pasivo, el alcohol, la terapia, la radioterapia para alguna lesión o incluso, bueno, imágenes repetidas como CTs o TACs, gases como el radón y bueno, lo que vemos de acá de contaminación ambiental. Hay otros factores más ambientales como por ejemplo la exposición a asbestos. Em, Obviamente la historia familiar, obviamente la edad, son elementos bastante conocidos, más que todo lo que presento acá son los factores de riesgo, digamos, ambientales y que de cierta manera son modificables. ¿Cuáles son los signos y síntomas? Bueno, el cáncer de pulmón no es una sola enfermedad, son muchas enfermedades. Y como en muchos otros tipos de cáncer, la anatomía determina mucho de lo que termina manifestándose como un signo o un síntoma. Por ejemplo, en el carcinoma de células pequeñas em, o en el cáncer de pulmón de células pequeñas, por su ubicación y por el tipo de célula en el que ocurren las mutaciones, por la célula de origen, ocurren ciertos síndromes paraneoplásicos, ¿verdad? Que son los que al final del día van a delatar que ocurre o que hay posiblemente una lesión, ¿verdad? Y esto, bueno, no voy a entrar mucho en detalles, pero son síndromes como por ejemplo el síndrome de la vena cava superior y síndromes ya más neuroendocrinos. Lo que podríamos decir más como a nivel general es, por ejemplo, la presencia de tos, una tos que persiste o una tos que ya presenta con sangre, dolor en el pecho, falta de aire, ¿verdad? Que es como coloquialmente lo podrían describir los pacientes, fatiga, sibilancias, ¿verdad? Que es como unos silbidos, unos sonidos al respirar, por supuesto, pérdida de peso sin ningún tipo de explicación. Em, Estos son algunos de los signos y síntomas que, bueno, nos pueden indicar que hay algún tipo de lesión, ¿verdad? Obviamente el riesgo va a aumentar si aumenta con la edad, si es una persona fumadora y si hay otras comorbilidades, pero bueno, es importante que tengamos esto claro. A nivel mundial, las estadísticas en cáncer no son en general no son muy positivas, pero son especialmente negativas para los hombres. Prácticamente se muere el doble de hombres que mujeres por cáncer en el mundo. Y esto, bueno, tiene que ver con el exposoma, es decir, tiene que ver con que los hombres están pues expuestos a mayores factores de riesgo o pues que son más propensos a comportamientos que terminan por generar mayor riesgo de cáncer. Y si vemos específicamente dentro de los o las muertes por cáncer por tipo de tumor, pues básicamente, como decía al inicio, las muertes más comunes se asocian con cánceres de pulmón y vías aéreas, seguido por colorectal. Y bueno, esto, esófago, cervix, ¿verdad? Aunque obviamente no es el tema de hoy, nos debería de poner a pensar que los tipos de cánceres más letales son hasta cierto grado o muy prevenibles, entre un 70 y un 100%, 99% si se quiere en el caso de cervix, o con gran propensión a diagnosticarse temprano a través de programas de tamizaje. Entonces, claro que hay mucho que hacer para que podamos justamente cambiar estos números. Quiero hablarles de un artículo o una serie de artículos que han venido presentando la idea de que quizá la contaminación ambiental es lo que está disparando el aumento o es lo que está detrás del aumento de ciertos tipos de cáncer, sobre todo en personas cada vez más jóvenes. Este es un artículo que demuestra o con mucha confianza logra básicamente encontrar una asociación entre la exposición a partículas finas del ambiente, ¿verdad? Que son partículas provenientes de contaminantes
y diferentes tipos de cáncer, específicamente del tracto gastrointestinal y, por ejemplo, mama y pulmón, específicamente en hombres en este caso. Y en este estudio, que es muy reciente, del año pasado, de hecho, bueno, es un estudio muy complejo, porque como ustedes pueden ver en este mapa, utilizan muestras de muchos países y lo que vemos aquí abajo son correlaciones que son bastante interesantes, porque algo a tan gran escala y que tenga esta correlación es porque de verdad hay una asociación muy fuerte. Lo que vemos aquí en este eje X es la cantidad de partículas de 2,5 micras, que es este tamaño que se usa estándar para estas partículas que están en el aire provenientes de contaminantes. Y esto, bueno, se estandariza o se normaliza por población y la cantidad, que es lo que está aquí en el eje Y, de mutaciones que hay en las muestras que se colectan de estos, en donde hay más contaminación. Me sale que la conexión es inestable, entonces ojalá se escuche bien. En los países en donde hay más contaminación es en donde estas personas en estos tipos de cáncer que se asocian, no, o que no se asocian al fumado, hay pues mayor cantidad de mutaciones. Dicho de otro modo, este estudio está encontrando una asociación, no podemos decir que es causalidad, pero es una asociación bastante sólida entre contaminación y daño en las células, es decir, mutaciones. Y esto entonces podría estar promoviendo pues cáncer en personas no fumadoras. Hay otro estudio que es anterior a ese, pero es un poquito más molecular y ya pues tratando de entender a nivel celular cómo es que ocurre esto, en donde utilizaron modelos animales para explicar pues justamente esta relación. Este sí es un poquito más causal. En este modelo, básicamente hay unos ratoncitos, ¿verdad? Que son pues los modelos animales más usados en cáncer y en la biología en general. Y a estos ratoncitos se les induce una mutación, que de hecho es una mutación que ocurre en humanos y que ocurre en los pacientes con cáncer de pulmón que no son fumadores. Es más frecuente, al menos, en los pacientes que no son fumadores con cáncer de pulmón. Entonces, estos ratoncitos también desarrollan cáncer de pulmón con esta mutación. Pero en este estudio exponen estos ratoncitos a contaminación por partículas finas, que son básicamente las partículas que, por ejemplo, en una tarde de San José estaríamos respirando, ¿verdad? Porque vienen, pues básicamente de los carros o de las fábricas, etcétera. Y bueno, básicamente lo que vemos es que los animalitos control pues tienen la mutación, ¿verdad? En este gen que se llama EGFR, que es un receptor tirosina quinasa que es muy importante en cáncer de pulmón y pues desarrollan lesiones, ¿verdad? Estos animalitos desarrollan lesiones, desarrollan tumores, pero en menor medida. Porque si los comparamos con los animalitos que fueron expuestos a contaminación, lo que podemos ver es que estos animales desarrollan muchísimos más tumores, ¿verdad? Que es lo que se puede ver acá. Entonces esto nos pone a pensar que quizá hay una combinación entre factores intrínsecos y extrínsecos que podrían estar explicando el por qué personas que no son fumadoras están teniendo procesos carcinogénicos que tal vez antes no veíamos. Y esto pues decía que es una relación de factor extrínseco e intrínseco porque estas personas podrían tener mutaciones como estas, ¿verdad? En línea germinal o que ocurren durante la vida, pero que tal vez antes no se iban a disparar o no iban a ser carcinogénicas porque tal vez no se estaba expuesto a los niveles de contaminación a los que estamos expuestos hoy. Esta es una hipótesis que se está desarrollando, pero aquí vemos en este estudio al menos un mecanismo bastante claro. Bueno, en cuanto a supervivencia por cáncer de pulmón,
básicamente el subtipo más común, que eso ya casi lo vamos a ver, que es el de células no pequeñas, y el subtipo más común de ese grupo es el adenocarcinoma. Si comparamos la supervivencia de los pacientes en el año 2000, 2010 y 2020, y bueno, este es un estudio que se publicó recientemente en New England, más de 1.600 pacientes en el 2000, más de 3.000 pacientes en el 2010 y más de 5.000 pacientes en el 2020. Lo que se puede ver es una clara distinción entre supervivencia por estadio. Por ejemplo, los pacientes con el estadio más temprano, el estadio uno, pues tienen la mayor supervivencia. Esto es específicamente a 3 años. Los pacientes con estadio 2 tienen mejor supervivencia que los de estadio 3, pero inferior a estadio uno. Y los pacientes de estadio, bueno, 3 es intermedio y 4 es la peor supervivencia. Ya 4 es un estadio avanzado, es enfermedad metastásica. Quiere decir, pues ya el cáncer diseminó a otras regiones, normalmente hueso, hígado, cerebro, etcétera. Cáncer de pulmón es uno de los cánceres en donde la asociación entre estadio o reducción de estadio y reducción de mortalidad por cáncer es muy buena. Esto no es cierto en todos los tipos de cáncer, lamentablemente. Es decir, aunque logremos que algunos tipos de cáncer no se diagnostiquen en estadio 4, que es avanzado, sino en 3 o en estadio 2, muchas veces eso no cambia el pronóstico de los pacientes. Parece contraintuitivo, ¿verdad? Porque claramente siempre decimos, no, entre más temprano se diagnostique mejor. Claro, pero eso es solo si existe una ventana de curabilidad y eso solamente va a ocurrir cuando hay buenos avances en la cirugía, buenos avances en la radioterapia, buenos avances en la oncología médica, en terapias dirigidas, etcétera. Y en cáncer de pulmón sí ha existido ese desarrollo. Entonces, reducir los estadios o los diagnósticos de estadio 4 a 3 o de 3 a 2 ha tenido un impacto muy importante. Y esto es lo que vemos en esta gráfica. Si comparamos la supervivencia del 2000 al 2010, no hubo mucho cambio, pero fue justamente a partir de 2010 que muchas terapias moleculares empezaron a ser utilizadas en cáncer de pulmón. También otros enfoques como por ejemplo, bueno, ciertos enfoques específicos, cirugía y ciertos enfoques en radioterapia, como por ejemplo la radiocirugía robótica, empezaron por cambiar el pronóstico drásticamente. Entonces esto se puede ver si se compara la supervivencia del grupo 2010 a 2020. Básicamente a 3 años pasaron, pasó la supervivencia a 2 años más o menos, ¿verdad? En el 2010, perdón, la supervivencia era más o menos 2 años, o la media. Em, y en el 2020 esto casi que se duplicó. Y bueno, esto entonces son valores muy positivos. Ahora, otra de las cosas que ha ayudado en cáncer de pulmón a mejorar muchísimo, por lo menos la estratificación de los pacientes, es saber cuáles son los drivers moleculares, es decir, cuáles son los genes que están alterados, cuáles son las mutaciones que están alterados. Y estas en sí mismo tienen un valor predictivo. De hecho, tener mutaciones en estos genes resulta mejor pronóstico que no tenerlo. Y es que hay un tercio al menos de los pacientes en los que no se sabe en realidad cuál es el driver molecular, cuál es el gen, cuál es la mutación, qué es lo que causó ese cáncer. Y en esos casos justamente que se agruparon aquí dentro de lo que se ve en esta línea azul como wild type, pues la supervivencia es peor. Una de las cosas que también ha mejorado muchísimo el pronóstico de los pacientes ahora es la introducción de la inmunoterapia. Y esto ya ustedes lo habrán escuchado porque incluso en Costa Rica, desde hace un par de años, la caja y bueno, probablemente a nivel privado también ya provee pembrolizumab, que es tal vez como el más común, ¿verdad? Es un tipo de inmunoterapia de inhibición de puntos de control y en cáncer de pulmón tiene un impacto muy positivo en los pacientes comparado con por ejemplo, los pacientes a los que no se les da inmunoterapia, pues la supervivencia a 3 años es muy buena. Entonces vamos a ir entrando en clasificación y tipos.
de cáncer de pulmón, porque de nuevo, cuando uno habla de cáncer, en realidad está hablando de muchos tipos, e incluso cuando habla de cáncer de pulmón, hay que entender que son entidades muy distintas, ¿verdad? Hay dos grupos en general, el grupo de células pequeñas y el grupo de células no pequeñas. Em, en la mayoría de tipos de cáncer, la célula de origen es muy importante, ¿verdad? Porque determina la biología, bueno, obviamente la ubicación, el pronóstico, la respuesta a la terapia. Y en cáncer de pulmón esto no es la excepción, más bien es prácticamente como el ejemplo del libro de texto en donde esto es así. Em, Dentro de los subtipos de células no pequeñas, vemos tres grandes grupos: adenocarcinoma, el carcinoma de células escamosas y el carcinoma de células grandes. Si tuviéramos que pensar cuál de todos estos es más común, pues el más común en la población general, más o menos un 80-85% de todos los casos de cáncer de pulmón son de células no pequeñas, en inglés non-small cell lung cancer. El 10-15% restante, pues es de células pequeñas, small cell lung cancer, este grupo que vemos aquí. Ahora, a su vez, dentro de ese 85%, ¿verdad? El más común es el adenocarcinoma. Y el adenocarcinoma puede ocurrir tanto en fumadores como en no fumadores. El carcinoma de células pequeñas es uno de esos que es casi que póngale la firma que es asociado con fumado. Pero el de células no pequeñas no es tan claro, es compartido, por lo menos a nivel de adenocarcinoma. En cuanto al carcinoma de células escamosas, sí es verdad que hay más asociación con el fumado. Em, Veamos este gráfico de aquí que es muy bonito porque nos indica, aunque todavía no nos indica la célula de origen, nos da una ubicación anatómica y esto importa mucho. ¿Por qué? Porque bueno, el adenocarcinoma, que es el más común, suele ser un poquito más distal. Lo vemos más en el tejido alveolar, ¿verdad? O bronquio alveolar. No lo vemos tan central, es decir, a nivel de tráquea o a nivel de bronquios principales. Em, Se le conoce como adenocarcinoma porque este sufijo o este prefijo de adeno tiene que ver con tejido glandular, ¿verdad? Y es porque ocurre en células que producen secreciones, ¿verdad? Y entonces tienen este comportamiento de glándula. Son tumores que crecen un poco más lentos, ocurren tanto en fumadores como en no fumadores. Tal vez hay un poquito más de predisposición en no fumadores ahora, personas más jóvenes, en mujeres. Em, Dentro del grupo de los escamosos, que es el segundo más común, vemos básicamente una disposición más medial anatómicamente. Y esto está más cercano, digamos, del tejido bronquial, normalmente hacia el centro de los pulmones, si se quiere. Y también es un poco más de crecimiento lento. Ahora, hay un grupo que no es tan frecuente, afortunadamente, pero sigue siendo un 10-15% de todos los casos, em, que es el carcinoma de células grandes y ese pues básicamente crece muy rápido. Es más común verlo en las partes distales, ¿verdad? En la periferia, si se quiere, del pulmón, em, pero es pues bastante agresivo. Ahora, el carcinoma de células pequeñas, aunque solo representa un 10-15%, pues también es bastante agresivo y de hecho es más propenso de que haga metástasis. Y bueno, ya ven ustedes por qué no es tan sencillo que hablemos solamente de cáncer de pulmón, ¿verdad? Porque en realidad hay muchos subtipos y cada uno de estos subtipos se trata diferente, tiene diferente supervivencia y tiene una biología molecular diferente, ¿verdad? Que es básicamente lo que nos demuestra esta gráfica. En esta gráfica están los dos subtipos más importantes del carcinoma de células no pequeñas y luego el de célula pequeña y están en estos tres colores. Entonces, lo que nos ponen aquí son los diferentes genes, ¿verdad? Que están usualmente mutados en cáncer. P53, por ejemplo, que es el guardián del genoma, es uno de los genes más importantes que está alterado en la mayoría de tipos de cáncer. Y vean que aquí está principalmente alterado en células escamosas y
small cell lung cancer, células pequeñas. Esto probablemente tiene que ver con que son los dos que más se asocian a fumado. Y bueno, por ahí hay diferentes mutaciones y alteraciones, como estas translocaciones en quinasas, que son las proteínas que yo trabajé principalmente en el doctorado, de hecho. Pues son proteínas muy importantes porque regulan muchos procesos y estas translocaciones, aunque no son tan frecuentes en los adenocarcinomas, em, la gran ventaja que tienen es que existen inhibidores de quinasas dirigidos, existen terapias dirigidas que han cambiado el pronóstico para muchos de estos pacientes, aunque bueno, la resistencia sigue siendo un problema. Entonces, la imagen de la derecha muestra lo mismo, pero diferente. Yo la verdad es que en algunos gráficos prefiero este gráfico de pastel o, ¿verdad? Como le llamen, pie chart. Y bueno, vemos que el NSCLC, que es por sus siglas en inglés Non-Small Cell, ¿verdad? El de células no pequeñas, que decíamos que es el más frecuente, vean, 85%. em, Básicamente, em, pues este tiene una predisposición por mutaciones que son EGFR, KRAS, que es ahora o en algún momento se consideró una de las proteínas indrogables y bueno, ahora por lo menos para G12C ya existen un par de inhibidores que han cambiado el pronóstico tanto en pulmón como en páncreas, porque páncreas también comparte esta mutación. Y vean ustedes que hay un montón de genes que son los que están acá justamente, que son estos receptores tirosina quinasa. Bueno, RAF, BRAF no es tirosina quinasa, pero es una quinasa. Y para todos estos ahora hay inhibidores. Ahora, vean que un tercio de todos los pacientes em, con carcinoma de células no pequeñas tienen drivers que no se han identificado o que no son drogables. Entonces existe un tercio de los pacientes en los que a nivel molecular es muy difícil que se pueda hacer algo accionable. Bueno, esta tabla es básicamente lo mismo, pero en tabla, entonces lo voy a saltar. Y voy a entrar a la parte de la célula de origen, ¿verdad? Que es nada más pues para profundizar en lo que hemos venido hablando. Em, El carcinoma de células escamosas, que suele ocurrir, si nos vamos aquí de nuevo, más cerca, digamos, de la línea media, ¿verdad? Un poquito más cerca del centro, si se quiere, de los pulmones, ¿verdad? En el tejido bronquial. La célula de origen es la célula basal, usualmente suele ser la célula basal, que son células que están, pues, básicamente adheridas a la membrana basal y son células que pues empiezan a tener o a sufrir una diferenciación y esto ocurre por mutaciones, por ejemplo, inactivación de P16, que bueno, SDKN2A, que es el gen que codifica para P16, es uno de de las alteraciones más comunes en cáncer también. El carcinoma de células pequeñas suele ocurrir en células neuroendocrinas. Esto también, bueno, no viene en este gráfico porque este gráfico es solo los non-small cell lung cancer, pero el de células pequeñas también ocurre más cerca de la línea media y específicamente en estas células neuroendocrinas. Entonces, normalmente el carcinoma de células pequeñas es el que se asocia con síndromes paraneoplásicos, ¿verdad? Porque empiezan a liberar ciertas hormonas que no deberían, ¿verdad? Como por ejemplo la paratormona y pues entonces empiezan a generar síndromes clínicos, digamos, que no debería de ocurrir por una alteración en el pulmón, ¿verdad? Normalmente, por ejemplo, este síndrome de la paratormona, pues se vería si hay alteraciones en la glándula, ¿verdad? Paratiroides. Pero bueno, justamente en el diferencial se incluye cáncer de pulmón porque se sabe que el carcinoma de células pequeñas cursa con alteraciones en células neuroendocrinas que pueden entonces generar estas alteraciones más sistémicas. Y bueno, más distal, ¿verdad? Cerca del tejido o en el tejido bronquioalveolar es donde suele ocurrir el adenocarcinoma. Hay varias células en realidad, pero la principal
es o el alveolo tipo 2 o el neumocito también se llama tipo 2. Normalmente, bueno, los alveolos son tejidos muy sencillos, creo que ahora viene una sección histológica, porque básicamente es vacío, ¿verdad? Porque se necesita que ocurra una buena difusión de gases. em, pero ciertamente entonces la célula principal de origen de los adenocarcinomas son los alveolos o el neumocito de tipo 2. Esto es lo mismo, pero más bonito porque está dividido por secciones. Entonces, em, son diferentes tipos de cáncer. No viene el de células pequeñas, pero el de células pequeñas vendría más o menos en esta región, digamos, más proximal y más medial. Em, y ya lo que tiene que ver con el de células escamosas, aunque también es un poquito más medial, quizá ya no es tan proximal, ¿verdad? Y obviamente pues sí en el tejido bronquial y pues en estas células que vemos aquí como triangulitos, ¿verdad? Que son estas células basales. Em, y más distal, como acabamos de ver, pues el adenocarcinoma, ¿verdad? Que no solamente es el neumocito tipo 2 sino que también pueden haber otras células, pero principalmente es la célula alveolar o el neumocito tipo 2. Esta es la imagen histológica que les decía. Normalmente los tumores que ocurren más hacia la periferia, ¿verdad? Van a originarse en un epitelio bronquioalveolar o alveolar, que es así como se ve un epitelio sano, ¿verdad? Vemos que básicamente solo se ve una capita, bueno, se ve una membrana basal, una capita de células em, neumocitos tipo 1, tipo 2, pero lo demás es como espacio vacío, ¿verdad? Porque ahí tiene que haber, o ahí ocurre la difusión de gases. Pero en el momento en el que estas células, el neumocito tipo 2, por ejemplo, sufre alteraciones en EGFR o alteraciones en ALK, ROS, estas quinasas que les mencionaba, empieza a haber entonces una hiperplasia, que es que empiezan a crecer muchísimo estas células y vean que ya empiezan a comprometer el espacio, ¿verdad? De intercambio gaseoso. Y entonces, claro, por ahí es que ya empezamos a entender también la patofisiología, ¿verdad? Y por qué ciertos signos y síntomas en estos pacientes. Y ya, pues esto es como se ve un adenocarcinoma in situ, y ya esto es cuando es invasivo, ¿verdad? Básicamente hay una pérdida de la arquitectura tisular y pues básicamente estos son ya casos más avanzados. Em, el adenocarcinoma, como yo les decía, puede ser en pacientes fumadores o no fumadores, entonces ciertas mutaciones pueden distinguir o ayudan a distinguir, ¿verdad? Normalmente las mutaciones en BRAF y KRAS son más comunes en fumadores, EGFR, ALK y las otras quinasas son más comunes en no fumadores. Ahora, los tipos de cáncer, por ejemplo, el de células escamosas, que ocurre más a nivel proximal o medial, digamos, a nivel de bronquios, pues vean ustedes qué bonito se ve esta sección en donde se aprecia una muy bonita arquitectura tisular. Em, y lo que sucede es que las células basales empiezan a diferenciarse y empiezan a formar esta displasia, este número enorme de células escamosas que se ven acá, que terminan por invadir, ¿verdad? A nivel local y pues a nivel ya después, digamos, regional. Se vuelve un carcinoma de células escamosas invasivo. Esos son tumores, digamos, más complejos y es difícil que pueda haber algo drogable o algo que podamos darle a estos pacientes porque no se conoce bien o no sabemos cuáles son las alteraciones como tal. Y bueno, para ir resumiendo un poquito de estos dos grandes tipos, ¿verdad? De células no pequeñas y de células pequeñas, uso estas infografías muy bonitas de una revista que se llama Nature Reviews Disease Primers, en donde básicamente nos resumen cómo es o cuál es el asunto, ¿verdad? Con los carcinomas estos de células no pequeñas, ¿verdad? Recordar, pues este es el tipo más común, ¿verdad? 85% de todos los casos son de células no pequeñas, son tumores que se asocian a, a fumado, pero hay, bueno, hay algunos
que también ocurren en personas no fumadoras, como ya vimos en el caso del adenocarcinoma, por ejemplo. Aquí nos lo mencionan, unos 10-25% de todos los casos son personas que nunca han fumado. El otro grupo, pues sí, son personas que son fumadoras y que tienen otros factores de riesgo, por ejemplo, como ya vimos, el tema de la contaminación ambiental, exposición a gases como el radón, el fumado pasivo, la susceptibilidad genética, que obviamente es muy importante. Y pues este tipo de cáncer es uno de los que definitivamente queremos reducir porque es este número uno aquí no es positivo, ¿verdad? Esto quiere decir que es el que se asocia con mayores muertes en el mundo. Y bueno, para hablar un poquito del diagnóstico, obviamente el diagnóstico tiene diferentes modalidades. Últimamente, o bueno, recientemente se está usando muchísimo por lo menos para el estadiaje y el monitoreo, el PET-CT. Pero obviamente es importante complementarlo con radiografía, con TAC, con citología, broncoscopía. También ocurre toracoscopía o toracocentesis para ver si, para analizar el líquido pleural. Tal vez lo más importante que quería o en lo que quería enfocarme es en el PET-CT, que bueno, obviamente es algo que tenemos en el Centro Oncológico Costarricense y que me parece que es importante porque ha cambiado mucho la precisión del estadiaje y el monitoreo en los pacientes con cáncer de pulmón. Básicamente el PCT es una combinación de dos tecnologías, el PET y el CT. Y bueno, lo nuevo, lo diferente es que utiliza una molécula que es un radiofármaco, si se quiere, es una glucosa que es modificada y es modificada para que justamente podamos ver las imágenes como se ven acá, como con este color, ¿verdad? Si se quiere. Esto lo que quiere decir es que la lesión está capturando esta glucosa y bueno, esto tiene un principio metabólico muy sencillo y es que bueno, muchos órganos del cuerpo dependen mucho de la glucosa, por ejemplo el cerebro es uno de los principales, si no el principal, y por ahí el hígado y los riñones. Pero quienes también dependen muchísimo de la glucosa son los tumores. Y entonces los tumores empiezan a captar, vean ustedes cómo se ve esta lesión metastásica, empiezan a captar muchísima glucosa y bueno, eso genera em, este color acá en la imagen cuando ya se analiza el PET y el CT y ayuda mucho a entender pues obviamente el estadiaje correcto del paciente y post tratamiento el monitoreo, ¿verdad? Porque podemos ver si las lesiones se han reducido o han desaparecido. Y bueno, esta es la otra imagen que es la que corresponde a el carcinoma de células pequeñas, ¿verdad? O el cáncer de células pequeñas de pulmón. Ya sabemos que este entonces es más o menos el 15% de todos los casos. El pronóstico lamentablemente es bastante malo. Muchos de estos pacientes ya presentan con metástasis en el momento del diagnóstico. Recordar que son casos que se asocian mucho más con fumado y aunque no voy a hablar de tratamiento porque es la charla que sigue, tanto bueno para este, pero especialmente porque este no es muy, em, digamos, no un muy buen candidato a cirugía, pero el gold standard, digamos, para los primeros dos estadios, estadio uno y 2 es poder hacer cirugía. Porque es también, pues, no solo el mejor tratamiento, sino los estadios que tienen más probabilidad de curabilidad. ¿Qué más podríamos decir de este subgrupo? Bueno, creo que ya hemos dicho bastante. Una de las cosas más importantes es que a nivel molecular ya entendemos cuáles son las principales alteraciones. P53 de fijo, RB, la proteína RB, que es también muy importante. Em, y bueno, ya sabemos que hay algunas otras mutaciones, como por ejemplo MYC, ¿verdad? Que es uno de los oncogenes más importantes en cáncer y que tiene un rol muy importante también en cáncer de pulmón de células pequeñas. Para ir cambiando un poquito la dinámica ya hacia el final, digamos de los últimos 15 minutos de la charla, quiero hablarles del fumado y el cáncer. Creo que ahora afortunadamente todo el mundo sabe que el fumado
pues se asocia a cáncer y no solamente a cáncer de pulmón, sino a muchos otros tipos de cáncer. Y esto tiene que ver, pues obviamente, con todas las moléculas que tiene el cigarro, y que obviamente son químicos o moléculas que dañan nuestro ADN, ¿verdad? Y esto pues entonces genera mutaciones. Esta es una publicación, de hecho, que demuestra básicamente que comparado a un niño o comparado con personas que nunca han fumado, un exfumador o un fumador tiene un número enorme de mutaciones en sus células. Y esto pues obviamente es como comprar números de una rifa, ¿verdad? Si uno sabe que lo que causa en mayor parte cáncer es pues que ocurran mutaciones en las células. Si uno fuma, eso es como comprarse, ¿verdad? No sé cuántos números de la rifa, pero muchos, 80 tal vez. Eh, Estoy bateando, pero sí, sí es mucho, porque de hecho se estima que el 70 al 90% de todos los tipos de cáncer de pulmón se deben a fumado. Entonces sí que es comprarse muchos números. Em, y vamos a ver, ahora, algo que sí es muy importante. Esto no quiere decir que dejar de fumar no vale la pena, porque en ese mismo estudio, en esta grafiquita aquí de C, hacen un análisis entre los exfumadores y los fumadores actuales y parece que el epitelio se puede recuperar. ¿Esto cómo lo demuestran? Bueno, en este gráfico lo que demuestran es que los exfumadores tienen una recuperación, digámoslo así, de células, ¿verdad? Lo que ven aquí es una fracción de células con una carga mutacional cerca de lo normal, y en los exfumadores existe ese proceso en donde puede haber recuperación. Un elemento muy importante para reducir entonces la incidencia del cáncer de pulmón es controlar el tabaco. Esta gráfica que está aquí lo que demuestra son todas las políticas que se hicieron o que se han hecho desde más o menos ¿qué pueden ser? Los 60, los 70, porque esto fue todo un dilema en los 40, en los 50, ¿verdad? No se tenía muy claro si fumar causaba cáncer, más bien las tabacaleras pagaban a científicos para que dijeran que no, que era hasta bueno. Y bueno, fue hasta en los 60, 70 que la evidencia fue muy contundente, y entonces empezaron a hacerse ya pues medidas como la prohibición de los anuncios de cigarros en radio y en televisión, medidas taxativas, y bueno, prohibición por ejemplo de fumado en vuelos o en restaurantes, en parques. Y entonces ustedes pueden ver cómo los cigarros que se vendían por día, que es esta línea acá, empezó a caer sobremanera en los 70. Y eso tuvo un efecto, pues obviamente rezagado, pero esto es por la propia biología del cáncer, que no es que ocurre de un año a otro, ¿verdad? En el número de casos de cáncer de pulmón, que es esta línea roja. Ustedes pueden ver cómo a partir de los 50 los casos de cáncer de pulmón empezaron a aumentar muchísimo, pero empezaron a bajar más o menos en los 90, o sea, unos 20 años de lag entre el inicio de las medidas de control del tabaco y la disminución. O sea que esto corresponde más o menos a los 10 a 20 años que dura la carcinogénesis de cáncer de pulmón. Y en Europa, pues se tiene muy claro, esta es una correlación negativa entre el score del control de tabaco y el cambio en la prevalencia del fumado, que básicamente entre la mayoría de países de Europa lo que demuestra es que los países que tienen controles del tabaco más estrictos, pues sí que logran una reducción en el fumado de forma más eficiente. Y pues esto entonces, como vemos en el caso de Estados Unidos, se asocia em, con una reducción en la mortalidad por cáncer. Vean qué lamentable este estudio que para Estados Unidos, para el 2023, demostró que de todos los pacientes con cáncer de pulmón, perdón, con cáncer diagnosticados ese año, de nuevo, todos los pacientes diagnosticados, más de 1,5 millones de pacientes diagnosticados con cáncer ese año en Estados Unidos, casi la mitad fumaba.
o por lo menos tuvo una historia de fumado. Y bueno, entonces eso nos invita a fortalecer las medidas, ¿verdad? Para la prevención del fumado, que es básicamente, pues, en gran medida prevención del cáncer. ¿Y por qué es importante no solamente evitar el fumado, ¿verdad? Antes de un diagnóstico, sino después del diagnóstico? Bueno, este es un estudio muy bonito en The Oncologist que demuestra que en los pacientes fumadores los síntomas o los efectos, más bien los efectos adversos de la terapia, la toxicidad es mucho peor, ¿verdad? Desde la caída del cabello hasta, por ejemplo, la concentración, problemas en la piel, pérdida de peso, y bueno, depresión, problemas para dormir. Entonces no es menor cosa, ¿verdad? Tratar de dejar de fumar aun cuando se tenga un diagnóstico de cáncer. De hecho, para que lo tengan ahí como un número interesante en la mente, hay un estudio reciente de una gente aquí en Londres, en UCL, que encontró que por cada cigarro que una persona se fuma, se pierden aproximadamente 20 minutos de vida. Y si ustedes sacan la matemática, esos son, si no me equivoco, eran, y si no lo hago en tiempo real, creo que eran 7 horas por paquete. Vamos a ver. Sí, más o menos 7 horas por paquete. O sea, cada paquete cuesta unas 7 horas de vida, ¿verdad? Y si eso no lo calcula por año, va más o menos de la mano con lo que se ha demostrado, que son unos 10 años de vida que pierde un fumador. Entonces, claro, tengamos esto muy presente. Por ahí había un estudio más antiguo, del 2000, creo, 2001, que decía que eran 11 minutos. No, el estudio más reciente en realidad dice que son más o menos 17 minutos por cada cigarro para hombres y 22 para mujeres. Digamos que un 20 en promedio. Y ojo, la cosa es peor si se vapea y se fuma al mismo tiempo. Esa es no es una publicación todavía, pero es un abstract, es una investigación que se presentó en un congreso del año antepasado, y demostró que básicamente el riesgo de cáncer de pulmón es 4 veces más alto en las personas que vapean y fuman en comparación con las que solamente fuman. Entonces, mucho cuidado con el vapeo, ¿verdad? Que se ha escapado un poco de las políticas y más bien en algún momento se propuso como una alternativa, ¿verdad? Para sustituir el cigarro. Em, Puede ser que eso cambie, ¿verdad? Como política. Y bueno, para terminar, no es solamente el tema de la toxicidad y no es solamente el tema de que esto, ¿verdad? Que dejar de fumar durante el tratamiento, durante el cáncer, le va a resultar, digamos, mejor a la persona en cómo se siente, sino que además, esta es una de las publicaciones tal vez más sólidas, em, dejar de fumar post-diagnóstico se asocia con una mejor supervivencia. Y no solo mejor supervivencia, sino menor probabilidad de que la enfermedad progrese. Entonces, específicamente en cáncer de pulmón, lo que este estudio demuestra es que dejar de fumar luego del diagnóstico mejora la probabilidad de vivir, o sea, mejora la supervivencia general, disminuye la probabilidad de que la enfermedad progrese y disminuya la mortalidad específica por cáncer de pulmón, que esto es una evidencia muy sólida porque es muy difícil lograr esos números. Y bueno, esta es otra publicación reciente en JAMA Internal Medicine que demuestra básicamente lo mismo. Y esta es otra más reciente en JAMA Oncology que demuestra también lo mismo. Básicamente dejar de fumar em, en comparación con los que siguen fumando, ¿verdad? Puede casi que duplicar la supervivencia. Em, entonces es muy importante que aconsejemos y que busquemos las formas
¿verdad? A nivel de psicoterapia, a nivel de farmacoterapia y obviamente un acompañamiento adecuado de estos pacientes para que los pacientes que tienen un diagnóstico dejen de fumar. Esto podría hasta duplicar la expectativa de vida de estos pacientes, tal como lo demuestra este estudio. Y bueno, lo que nos queda antes de terminar, pues es el tema del tamizaje, ¿verdad? Que es la otra parte de cómo diagnosticamos a tiempo. Bueno, de momento las guías internacionales lo que sugieren es que en los pacientes entre 50 y 74 años, ¿verdad? Que tienen antecedente de fumado o que son fumadores actuales, pues entren en un programa de eh, screening o tamizaje por TAC, ¿verdad? Un TAC de bajas dosis, que es básicamente un TAC que va a permitir analizar si hay algún tipo de lesión en el pulmón, ¿verdad? ¿Cuál es la ventaja del TAC de bajas dosis? Bueno, esta publicación nos lo demuestra. El TAC de bajas dosis no resulta en daños en el ADN, que sí ocurre con el TAC normal. Y esto no es para que nadie se escandalice. El TAC es normal usarlo, es importante usarlo, pero el TAC tiene mucha radiación, el TAC convencional, y se ha demostrado que induce daños en el ADN. Entonces, bueno, es uno de esos digamos, trade-offs, es uno de esos sacrificios que, ¿verdad? Por usar una tecnología que es necesaria para diagnosticar un cáncer o monitorearlo, al mismo tiempo incidimos al paciente o le generamos radiación que daña un poco las células. Pero el TAC de bajas dosis no genera este efecto. Y entonces ya existe evidencia sólida que un TAC al año en pacientes con alto riesgo, llámese 50 a 74 años, con fumado y antecedentes de cáncer familiar, por ejemplo, reduce la mortalidad por cáncer de pulmón e incluso por todas las causas, que esto es algo muy importante porque muchas veces, aunque se reduzca la mortalidad cáncer específica, no se reduce la mortalidad por todas las causas. ¿Qué quiere decir esto? Que tal vez el paciente muere de una infección que entonces no es por el cáncer, pero es debido a un procedimiento que se le hizo por el cáncer. Entonces al final pues sigue siendo mortalidad, ¿verdad? Em, pero bueno, este es un estudio de los más sólidos, el New England del 2020, el Nelson el ensayo Nelson de varios países europeos, en donde se demuestra que, bueno, obviamente la incidencia de cáncer aumenta en el grupo screening, ¿verdad? En el grupo que se tamiza, porque el que busca encuentra, ¿verdad? Si usted anda buscando cáncer, lo va a encontrar, pero lo más importante es qué pasa con esos casos que usted encuentra. Y lo que demuestra este estudio es que esos pacientes que usted encuentra por tamizaje tienen mejor pronóstico, mejor supervivencia. Es decir, cuando se analiza específicamente la mortalidad, que tiene que ser el endpoint correcto, ¿verdad? El endpoint que se analice, los pacientes diagnosticados por screening viven más. Y bueno, esto también ya se ha demostrado en un ensayo para UK, porque estos son datos, el Nelson es de Holanda y Bélgica, hay uno también en New England en el 2011 de Estados Unidos. Y está este de Reino Unido que muestra básicamente lo mismo. De hecho, este de Reino Unido muestra incluso hasta una reducción en la mortalidad por todas las causas. Y bueno, eso sería. Si ustedes todavía no son parte de la comunidad en WhatsApp que tenemos para compartir todas estas charlas y otras informaciones importantes, pueden unirse. Tómenle una foto, una captura de este código. Este es para unirse a la comunidad del COC y este es para unirse a la comunidad científica. La mayoría de charlas se comparten en ambos, pero les dejo los QRs. Este de nuevo, comunidad COC y este comunidad científica para que no se pierdan las actualizaciones. Vienen por ahí charlas dentro de nuestra unidad, pero también otras charlas que voy a estar dando. Vienen publicaciones. Ya hay dos publicaciones dentro del programa de prevención y diagnóstico temprano que están aceptadas en dos revistas muy importantes. Ya casi saldrán, entonces para compartirlas con ustedes. Y bueno, como siempre, si hay tenemos unos minutos. Si hay alguna persona que quiera dejarnos un comentario o tenga alguna pregunta,
El chat está activo, entonces este es el momento. Muchas gracias a doña Desiree que nos envía saludos desde Alajuela. Em, bueno, no sé si hay comentarios o preguntas. Si no, pues recordarles, o mientras alguien se anima, recordarles la próxima charla entonces sería, uy, vamos a ver, el 20 de mayo es la próxima charla. Esa es una semana de bastantes charlas. El 20 de mayo tenemos esta, el 21 hay una charla para la Academia Nacional de Ciencias en Costa Rica que voy a dar también, que luego les compartiremos la información. Y creo que el 27 o el 28 también hay una, entonces para que estén pendientes. Y bueno, muchas gracias a doña Silvia que nos deja su comentario también. Pero bueno, entonces hoy terminamos a las 7 en punto, 2 de la mañana Reino Unido, 3 de la mañana España, que tenemos todavía aquí a la doctora Chavarría. Y bueno, muchas gracias a todas las personas que nos dejan sus comentarios. Nos vemos entonces el 20 de mayo y en las próximas charlas que vengan. Que pasen buenas noches.